Hoy día vamos a ver la semana uno, vamos a ver las partes más resaltantes del inicio, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y entonces vamos a empezar viendo, ¿sí? Que la economía, ¿sí? Etimológicamente va a venir de dos voces griegas, ¿sí? La economía etimológicamente va a venir de dos voces griegas. ¿Cuáles van a ser esas dos voces griegas? Oikos y nomos, ¿sí? Etimología viene de dos voces griegas, oikos y nomos. ¿Qué significa? Oikos, casa, hogar, y nomos significa gobernar, administrar, ¿cierto? Entonces nosotros cuando hablamos de economía podemos dejar en claro y podemos entender que la economía, ¿sí? Trata principalmente de la administración de la casa y la administración del hogar. Cuando hablamos de la administración de la casa o la administración del hogar, naturalmente a lo que nos queremos referir es que esto empieza por casa. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que ustedes en el colegio han visto de que la familia es la célula de la sociedad? Claro, la familia son las primeras formas en las que en la que está creciendo la sociedad. Entonces estas familias van a planificar, van a organizar, ¿sí? Cómo es que ellos crecen, cómo es que ellos gastan, cómo es que ellos mejoran, cómo ellos se encargan de darle uso al dinero, ¿sí? Todos estos aspectos van a iniciarse desde las familias. Por eso que etimológicamente nosotros entendemos y vemos que la economía, ¿sí? Habla en su aspecto etimológico de las dos voces griegas, oikos y nomos, que es, ¿sí? Administración de la casa, administración del hogar, ¿cierto? Ahí estamos entonces. ¿Sí? Administración de la casa o de la hacienda también, ¿no? Es un término antiguo. Cuando decimos hacienda, hablamos de un término antiguo. Definición, definición, ciencia social que se ocupa de estudiar la forma en la que la sociedad administra los recursos escasos frente a las necesidades ilimitadas, ¿no? Ciencia social que se ocupa de estudiar la forma en la que la sociedad administra los recursos escasos frente a las necesidades ilimitadas. A ver, ¿sí? ¿Cómo serán las necesidades de la gente? Ilimitadas. ¿Ya? ¿Por qué los escucho un poquito bajo? Ay, yo estoy con el volumen bajo. Ay, ya. A ver, los demás, el resto de mis alumnos, a despertarse. ¿Cómo serán las necesidades de la gente? El resto, no los veo, no los escucho. ¿Cómo fue? ¿Cómo? Yo dije ilimitadas. Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Claro, las necesidades son ilimitadas. Alvarado, Alvarado Pérez, ¿sí? Los demás, por favor, voy a pasar listas si no participan, ¿ah? Los quiero a todos participando. ¿Listo? Entonces las necesidades de la gente son ilimitadas, pues. ¿Por qué las necesidades de la gente son ilimitadas? Porque las necesidades de la gente son de diferente índole, o sea, son de diferentes tipos. Las necesidades de la gente son de diferente índole, de diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos nosotros necesidades, ¿sí? Fisiológicas, ¿sí? Fisiológicas. También vamos a tener necesidades, ¿sí? Afectivas, son de diferente tipo. ¿Estas son iguales a estas? No, son distintas. Tenemos necesidades académicas, ¿sí? Son de diferente índole que las demás. Tenemos necesidades deportivas, son distintas, ¿cierto? Entonces, nosotros hablamos como de definición que la economía es una ciencia social que se ocupa de estudiar, como bien está acá, ¿sí? La forma en la que la sociedad administra los recursos escasos frente a necesidades ilimitadas, ¿cierto? ¿Sí? Siempre tenemos que entender que esto es una ciencia social, ¿cierto? Es una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social? ¿A qué me refiero cuando digo que es una ciencia social? ¿Sí? Porque analiza las sociedades, ¿sí? Analiza los grupos humanos, analiza a la gente. Por eso es que, ¿cierto? Analiza a la gente, analiza los grupos humanos. Edad. ¿Sí? Tenemos entonces. Y entonces va a ver cómo estas sociedades, va a observar cómo estas sociedades se ocupan de estudiar la forma, ¿no? La forma en que la sociedad administra estos recursos. ¿Cómo serán los recursos? ¿Cómo serán los recursos, gente? Escasos. Los Casos. recursos son escasos, claro. Limitados. Los,
Ok, ajá, ok. Ya van participando cada vez más escasos, limitados, ¿cierto? Válido, ¿no? Frente a las necesidades ilimitadas. O sea, fíjense ahí, ¿no? Fíjense ahí, ¿no? Yo tengo los recursos, pero estos recursos son limitados. Y con estos recursos que son pocos, que son escasos, que son limitados, vamos a tener que generar bienes y servicios que permitan satisfacer las necesidades. O sea, por decirlo así, tengo pocos recursos y tengo demasiadas necesidades. ¿Sí? Tengo pocos recursos, poquitos recursos y tengo demasiadas necesidades. ¿Sí? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para solucionar esto? Porque con estos poquitos recursos no me va a alcanzar. ¿Cómo hago? ¿Sí? Tengo que administrar estos recursos de una manera óptima. ¿Qué significará de una manera óptima? De una manera óptima significa que tengo yo que administrar los recursos de la mejor manera posible para que pueda solucionar la mayor cantidad de necesidades. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Me están captando? ¿Estamos atentos? ¿Están ahí? Ok, Quispe, Sí, ya profesor. voy viendo. Ok, Sánchez, chévere, chévere, chévere. Los quiero participando. Una clase, no es solamente un profesor, una clase, Zulca, Campos, una clase es los alumnos y su profe. Así, pregunten, cuestionen para poder explicarles. ¿Cierto? Ahí estamos entonces. Ahí estamos, ¿sí? Tengo que jugar con las ventanas para poder verlos bien. Listo. ¿Estamos claros hasta acá entonces? Listo, avanzamos, avanzamos, avanzamos. El objeto de estudio de la economía. Cuando hablamos del objeto de estudio de la economía, ¿sí? Vamos a ver los problemas relacionados con la producción y distribución de bienes y servicios, ¿sí? Los problemas relacionados con la producción y la distribución de bienes y servicios, destinados a la satisfacción de las necesidades humanas, ¿sí? Destinados a la satisfacción de las necesidades humanas. ¿Listo? Claro, ¿no? O sea, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas que vemos para poder nosotros, ¿sí? Hacer producción y distribución de los bienes, ¿no? La finalidad, la finalidad de la economía, ¿sí? Ordenación y clasificación de los fenómenos económicos. Ordenación y clasificación de los fenómenos económicos para determinar leyes económicas y satisfacción de las necesidades. Ordenación y clasificación de los fenómenos económicos para determinar leyes económicas y satisfacción de las necesidades que nos lleven al bienestar, ¿cierto? Y satisfacción de las necesidades que nos lleven al bienestar. O sea, aquí la finalidad es buscar el bienestar de la gente, ¿sí? Aquí la finalidad es buscar el bienestar de la población, ¿sí? Eso es lo que estamos necesitando. Método de estudio, los métodos de estudio podemos ver dos métodos de estudio, pues, ¿no? Que eso ya ustedes lo vienen viendo desde su colegio, pues, ¿no? Cuando hablo del método de estudio, ¿sí? Estoy refiriéndome entonces al método inductivo, ¿sí? Método inductivo. ¿Cómo es que se define un método inductivo? Un método inductivo es aquel que va, ¿sí? Que va de lo particular a lo general, ¿sí? Como está bien ahí en la imagen, ¿sí? El método inductivo va de lo particular a lo general, ¿no? Y también voy a tener otro método. Voy a tener el método deductivo. Cuando hablo del método deductivo, ¿sí? Voy a ir, ¿sí? A lo inverso, pues, ¿no? De lo general a lo particular. ¿Se acuerdan de su colegio? Sencillo, ¿no? Inductivo de lo particular a lo general, deductivo de lo general a lo particular. ¿Cierto? O sea, en inductivo, por ejemplo, tengo una primera premisa, ¿no? Cuando el precio de la naranja aumenta, ¿no? La consumo menos. Ya, ahí está, ahí tengo una primera forma de analizar, ¿no? Sí, pues si sube, la consumo menos. Cuando el precio del calamar aumenta, entonces, naturalmente, por inducción también voy a consumir menos, ¿no? De eso que voy a tener, de esos dos aspectos que puedo tener, que puedo inducir, que puedo analizar, sintetizar, ¿no? Que cuando sube el precio de los productos, mi consumo disminuye. Ahí está, inductivo, ¿no? Deductivo, ¿no? De lo general a lo particular, ¿no? Enunciado general, si un producto tiene sustitutos,
su demanda es elástica, pues, ¿no? Si un producto tiene sustitutos, su demanda es elástica. Caso particular, los automóviles tienen sustitutos como las motos, las bicicletas, los taxis, ¿no? Entre otros, ¿no? Por lo que se deduce que su demanda también es elástica, pues, ¿no? Ahí están los ejemplos, gente, para que no puedan tener dudas al respecto. ¿Listo? Ahí está, entonces. Son 2 horas las que tenemos con ustedes, ¿no? Ya. ¿Estamos claros con estos métodos hasta acá? ¿Facilito? Sí. Facilito, facilito, facilito. Todo tiene que ser fácil, nada tiene que ser complicado, ¿sí? La cosa es fácil, la cosa hay que hacerla fácil. ¿Listo? Voy a poner mi puntero láser. Está mi puntero láser. Ya está. Está. ¿Se nota el puntero láser? Sí, profesor. Sí, profesor, Ah, ya. se ve. Ya está. Lo estaba buscando. Listo. Vamos a entrar entonces ahora, después de haber visto estos conceptos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque vamos a entrar a evolución del pensamiento económico. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda de lo que hemos visto, de la definición de economía? Pregunten con confianza. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Listo, avanzo por acá entonces. Avanzamos. Vamos a ver la edad antigua, ¿ya? Este es histórico, ¿ah? Este es histórico, así que vamos a ver un poco la edad antigua. Ah, sí. De la edad antigua nosotros podemos ir, ¿no?, analizando a esta etapa que la vamos a denominar etapa precientífica, ¿sí? En la etapa precientífica de la economía. ¿Conocen a ese señor? Platón. ¿Conocen a ese señor que está ahí? En la imagen. Y ¿Quién es? era Platón, un filósofo. Claro, sí. Aquí está Platón entonces, gente. Filósofo griego. Aquí está Platón. Sí, notan a Platón, ¿no? Sí, Ya está. Sí, Ya, chévere. Lo Yes. demás, yes, Sí. yes. Ok. We. Ok, ahí está Platón, ¿cierto? Entonces vamos a analizar un poco el pensamiento platónico. ¿Se acuerdan del pensamiento platónico? ¿Se acuerdan del pensamiento platónico? De los Platón. monstruos. propiedad pública. analiza el estado,
La estructura política y económica del Estado. Ya, eso es lo que analizaba, pero ¿cuál es la característica del pensamiento de Platón? La especialización. Más o menos. ¿Nadie se acuerda? Característica del pensamiento. ¿Cómo es el pensamiento platónico? ¿En qué se basa el pensamiento platónico? Ya, aquí lo vamos a analizar, ¿ya? Para que la economía es amplia, pues la economía también tiene, ¿no? También tiene parte filosófica. Entonces, a ver, empezamos con esto. Atentos, por favor, ¿ya? ¿Sí? Cuando hablamos de Platón, la característica del pensamiento de Platón, ¿sí? Es que Platón, ¿sí? Platón va a tener un tipo de pensamiento subjetivo, ¿sí? El pensamiento de Platón, la característica del pensamiento de Platón es subjetivo, ¿ya? A ver, entonces, Platón, que es un poco subjetivo, ¿cierto? Que cree mucho en las ideas, que cree mucho en las ideas, ¿sí? Porque así se va a basar su pensamiento, en el mundo de las ideas, ¿sí? Platón entonces va a tener su propio análisis de el problema social económico del momento, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Ahí está. Analizó la estructura política y económica, que hace rato me lo repitieron, ¿no? Analizó la estructura política y económica de un estado ideal. Ahí está la clave, gente. Un estado ideal, ¿cierto? Compuesto por los gobernantes, ¿no? Compuesto por los gobernantes, guerreros y artesanos. Compuesto por los gobernantes, guerreros y artesanos. Ahí está. Ahí está el pensamiento platónico. ¿Cierto? Ya les decía, ¿no? Es idealista, ¿cierto? Platón reconoce la especialización y la división del trabajo como una fuente de eficiencia productiva y origen de la organización social, ¿no? Es básico para él, ¿no? El trabajo, ¿no? División y especialización del trabajo, ¿no? Y eso es bastante importante, pues, ¿no? Eso va a generar de alguna manera que los países puedan salir adelante, ¿sí? Es cierto. Entonces reconoce la especialización y la división del trabajo como una fuente de eficiencia productiva y origen de la organización social. Platón considera también a las ganancias lucro y al interés, ¿no? de la ganancia sobre el dinero, ¿no? Como males necesarios, los ve como males necesarios, ¿sí? Por eso que, por eso que él propone un comunismo en los gobernantes, ¿sí? Es decir, la clase dirigente, ¿sí? La clase dirigente, gobernantes y guerreros no deben poseer propiedad privada, no deben poseer propiedad privada, con el fin de aislarlos de toda corrupción, ¿sí? No deben poseer propiedad privada, con el fin de aislarlos de toda corrupción. Los artesanos sí debiesen tener derecho a la propiedad privada, ¿sí? Aunque bajo control administrativo. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que quiere decir? Acá hay un problema fundamental. El problema fundamental, ¿sí? Que está ocurriendo aquí es quién nos gobierna y los que nos gobiernan, cómo es que tienen que gobernar, ¿sí? Lo que él está planteando es que si alguien quiere gobernar, entonces tiene que simplemente gobernar y no tiene que ser acumulación, ¿sí? O sea, acumulación de riqueza. Porque si las personas que gobiernan tienen el poder, ¿sí? Entonces se van a enriquecer y no van a gobernar. ¿Estamos claros? ¿Sí? Todos están con su material, ¿verdad? ¿Sí? Todos tienen que estar, ¿sí? Anotando, ¿sí? Anotando lo que estamos analizando acá, ¿sí? Porque tienen que repasar. De esa manera de esa manera van a poder ingresar, ¿sí? ¿Listo? Ya está. Ya saben, ¿ah? ¿Qué es lo que está pasando acá? Repito, ¿ya? Repito. Atentos, tienen que estar con su material, atentos, no estén haciendo otra cosa, concéntrense en sus estudios, de lo contrario no van a tener éxito, ¿ah?
Después no se quejen. Así que, ¿sí? Si estaban haciendo otra cosa, ahorita se ponen frente a su máquina con sus apuntes, ¿sí? Es lo que está proponiendo, repito, ¿sí? Es lo que propone es que los gobernantes, ¿sí? Es que los gobernantes, la gente que gobierna, ¿sí? No debe tener derecho a la acumulación, ¿no? A la acumulación naturalmente de riqueza. Porque el poder que tienen los gobernantes, ¿sí? Va a permitir que se enriquezcan y entonces se van a olvidar de gobernar y simplemente se van a enriquecer. ¿Estamos claros? Ya está. Estamos analizando todo esto. Listo. Ahí tengo entonces, ¿sí? La característica del pensamiento de Platón. Evolución del pensamiento de antigua, seguimos con la edad antigua, ¿sí? Inicio de la etapa precientífica de la economía. Aristóteles. Aristóteles. ¿Qué dice Aristóteles? No aceptó la concepción del estado ideal de su maestro Platón. ¿Cómo es la característica del pensamiento aristotélico? Ahora, ¿cómo será la Materialista. característica? Ya es ¿Ah? más objetivo. Sí, sí. Los demás. Profe, Aristóteles era el padre de la economía antigua, ¿verdad? Aristóteles ha sido el padre de la economía antigua. El resto, ¿estamos claros? Característica del pensamiento aristotélico, entonces, la característica del pensamiento aristotélico va a ser, ¿sí? Va a ser que él cree, naturalmente, ¿sí? En lo objetivo, pues, ¿no? Él discrepa, él discrepa con el pensamiento de su maestro, ¿cierto? Él discrepa con las características del pensamiento de Platón. Y él no acepta, pues, ¿no? No acepta la concepción del estado ideal de Platón, ¿no? Defendiendo la propiedad privada para todas las clases, sobre la base de que promueve la eficiencia económica, ¿no? Defendiendo la propiedad privada para todas las clases sobre la base de que promueve la eficiencia económica, ¿no? Eso es lo que va a plantear Aristóteles, pues, ¿no? No está del todo, uh, no piensa del todo igual, ¿no? Como Platón mostró interés por una economía administrada, ¿cierto? Platón muestra interés por una economía administrada que garantice, que garantizara la justicia y la paz social, ¿cierto? La justicia y la paz social. Pero es por eso que consideró al interés generado por el dinero como un rendimiento no natural que suponía una amenaza a la estabilidad social y económica, ¿sí? En otras palabras, Aristóteles reconoce el intercambio de bienes mediante el dinero como un mecanismo natural para satisfacer las necesidades, ¿sí? Pero reprobaba su utilización para acumular riqueza. A ver, ¿qué podemos ver de todo esto? ¿Sí? A ver, ¿para qué sirve el dinero? Intercambiarlo por bienes. No los escuché bien. ¿Para qué Como sirve el medio de dinero? pago. Claro. Un ¿Para qué bien se crea el universal, dinero? para intercambiarlo por bienes. Para Claro, satisfacer las necesidades. claro, el dinero se crea para eso, ¿cierto?
El dinero se va a crear, el dinero se crea para poder realizar intercambios, ¿no? Intercambios, compra y venta de bienes y servicios, ¿cierto? ¿Sí? Para que se puedan satisfacer las necesidades de la gente, ¿no? Lo que ustedes me están diciendo está bien, ¿sí? ¿Cómo era la cosa antes del dinero? Mediante el trueque. ¿Intercambios? ¿Mediante trueques? Mediante el Trueque. trueque. Claro, ¿sí? Antes de la aparición del dinero, todo se hacía mediante trueque. ¿Y qué tal el trueque? Intercambio de un bien por otro. Sí, Pero no siempre pero era ¿qué tal? justo. Claro, ¿no? Claro. Está bien lo que me dicen, pero a donde quiero llegar ahora es, ¿qué tal la economía? ¿Cómo era la cosa cuando existía el trueque? ¿Todo bien? Era ineficiente. ¿Por qué? No todos los trueques eran justos. ¿Cierto? ¿Cierto? O sea, hablar de trueque es fácil, pero vivir en una economía de trueque es sumamente complicado, ¿no? ¿Sí? Porque cuando vemos el trueque, uno de los principales problemas va a ser la falta de comunión de necesidad, ¿no? O sea, lo que a ti te sobra no necesariamente es lo que la otra persona necesita. Eso va a ser el problema con el trueque. ¿Sí? Lo que a ti te sobra no necesariamente es lo que a la otra persona necesita, ¿no? Ahí tengo problemas con el trueque. Entonces, como el trueque era bastante imperfecto, ¿sí? Eso es lo que va a ocurrir. Como el trueque es imperfecto, vamos a tener que inventar el dinero, porque el dinero se inventa, les cuento pues. El dinero se inventa, ¿cierto? El dinero se va a inventar porque era muy ineficiente el trueque y van a haber muchos intentos, ¿no? Bastantes intentos de tratar de solucionar los temas de los intercambios. Los temas de los intercambios son difíciles a través del trueque, como lo veníamos analizando. Entonces lo que va a pasar es que vamos a tratar de buscar un equivalente general, ¿sí? Y ahí cuando va a aparecer el dinero. ¿Cuáles fueron los intentos? ¿Cuáles fueron los intentos por tratar de conseguir este equivalente general? Muchos, pues, ¿no? O sea, a ver, si nos ponemos a analizar, vamos a encontrar que en algún momento van a hacer comercialización con metales preciosos, ¿recuerdan? ¿Recuerdan? Sí. Sí. ¿Cuáles son los Quilates. cuáles son los metales preciosos que se usaban? El oro y la plata. Oro, plata, Sí, diamantes, entre otros, pues, ¿no? cobre. Cobre, bronce y hierro. De los metales. Principalmente oro y plata, no, como metal Sí. precioso, ¿ya? Como metal Sí. precioso, ¿ya? Tan lingotes, todo. Entonces, ya, entonces, luego, ¿qué vamos a tener? Luego vamos a tener también las semillas en las sociedades, ¿sí? Las semillas en las sociedades andinas. Las sociedades andinas, sí, utilizaron semillas como formas de dinero, ¿ya? ¿Sí? Vamos a tener también las ovejas, ¿no? Las ovejas que se van a utilizar como medios de pago. Vamos a tener la sal, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. La sal, de ahí viene el término salario. ¿Sí? De ahí viene el término salario. La sal se utilizaba también como equivalente general de pago. ¿Sí? Vamos a tener todas esas características y luego vamos a llegar, ¿sí? Luego vamos a llegar a el dinero, pues, ¿no? Se inventa el dinero, se va a inventar el dinero. ¿Qué pasa cuando se inventa el dinero? Cuando se inventa el dinero, ¿sí? Los mercados revolucionan, ¿sí? Cuando se inventa el dinero, vamos a encontrar nosotros una revolución de los mercados. Así se le va a llamar, ¿ya? Revolución de los mercados. ¿Por qué se le va a llamar revolución de los mercados? Porque los mercados van a poder comprar y vender de una manera más rápida, de una manera más eficiente. Lo que te demorabas antes en tratar de conseguir a la persona que necesite lo que a ti te sobra, ya no va a ocurrir, ¿no? Porque con el dinero ahora, ¿sí? Simplemente das el equivalente, o sea, das el elemento, ¿sí? Consigues el producto y las otras personas también se van a abastecer rápidamente, ¿no? Las otras personas también van a poder abastecerse con ese dinero que es rápido de que
consigas el bien, ¿no? O sea, los comerciantes que vendieron y que recibieron dinero van a poder ir rápidamente a los mayoristas, ¿no? Y van a obtener el producto que necesitan. Entonces, todo va a fluir más rápido. Todo va a ser más rápido. Absolutamente rápido. Entonces, la economía va a cambiar, los mercados se van a revolucionar, como les decía hace un rato, ¿sí? Y de esa forma, entonces, vamos a ver que el dinero va a servir y se va a crear, ¿sí? Estos son los argumentos que les estoy dando acá, ¿sí? A lo que quiero llegar es que el dinero se inventa para algo. ¿Para qué se inventa? Para poder realizar los intercambios, ¿sí? Las compras y ventas. Para eso se crea el dinero. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, gente? Ya, Sí, sí, profesor. ya está. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? Porque acá hay cosas no naturales que están planteando estos dos señores, estos dos pensadores, ¿no? Acá hay cosas que están planteando, por ejemplo, pues, ¿no? Aquí están argumentando de que el interés ganado por el dinero es un rendimiento no natural, ¿no? Que supone una amenaza a la estabilidad social y económica, ¿no? O sea, Aristóteles reconoce el intercambio de bienes mediante el dinero como un mecanismo natural para la satisfacción de las necesidades, pero reprueba su utilización para acumular riqueza. O sea, si el dinero se crea para poder realizar los intercambios más rápidamente, ¿sí? Porque con el contrato funcionaba todo mal, entonces la finalidad del dinero es esa, ¿sí? No es la de la acumulación de riqueza, ¿sí? No debe existir esa idea de acumulación de riqueza. Está totalmente fuera de lugar porque esa no es la finalidad del dinero, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Se entiende? Sí, Ya. Todo claro, Listo. profesor. Ya está. Tiene que estar todo claro porque tienen que ser los mejores, ¿ah? Tienen que sacarme la máxima nota ustedes. ¿Ya? Para eso me voy a matar explicándoles yo. Listo, entonces. Listo, entonces. Entonces, la función del dinero es esa, no es otra, no es acumulativa, ¿sí? Porque no se ha creado para hacer acumulación. Se ha creado, ¿sí? Para que se puedan dinamizar los intercambios. Anoten, anoten, resalten, subrayen, ¿sí? Y tienen que repasar, ¿sí? Anoten, subrayen ahí. Tienen que trabajar con sus apuntes, ¿ah? Tienen que estar con sus boletines, ahí, poniendo lo más importante. Listo, ya está. Avanzamos por aquí. La evolución del pensamiento económico, entramos a la Edad Media, ¿sí? Entramos a la Edad Media. Cuando hablo de la Edad Media, ¿se acuerdan? Sí, la Edad Media. ¿Cuánto tiempo dura la Edad Media? ¿Se acuerdan o no? Más de 1000 años. ¿Cuánto tiempo dura la Edad Media? ¿Se acuerdan? Historia universal. Historia universal. ¿En qué ciclo empieza? Siglo V. Ya, chévere. ¿Cuándo termina? Siglo XV. Claro, ahí la tienen, ¿sí? Por eso que es bastante importante estudiar un poco esto, porque es el periodo más grande de la historia universal, ¿sí? ¿Cuál es la característica del pensamiento medieval, gente? Acumulación de riquezas. Dios ¿Cómo es cómo es el pensamiento medieval? A ver, a ver. Diocentista. Ya. O sea, ¿cómo es el pensamiento medieval? ¿Cómo es el hombre medieval? El hombre medieval, ¿en qué cree? ¿Qué cosa busca? ¿Qué está pasando? Que creía que Dios era el centro de todas las cosas. Sí, Acumulación de tierra. Entre más acumulación, más privilegio, creo. Más tierras.
Ellos van un diezmo, ¿no? A la iglesia. En ese Buscan tiempo obtener para... tierras. ¿Existía el feudalismo? Ah, feudal. Sí, está bien, está bien, está bien. ¿Alguien más? Lo intercambiaban dinero por un perdón a veces cuando cometían pecados. Por dinero te dan algún papelito que te adjudicaba y te perdonaba de todos los pecados que habías cometido. Eso Entonces, bajo todo lo que me están diciendo, ¿sí? Que es válido, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene el control en la Edad Media? iglesia. La iglesia, La la iglesia que está iglesia. corrupta, Iglesia. la iglesia más corrupta. ¿Solamente la iglesia? Los El señores hombre feudal. feudales. Entonces, El clero. ¿quiénes son los que tienen, quiénes van a ser los que tienen el control? El hombre feudal. Los que tienen el control van a ser la iglesia y la nobleza, ¿cierto? La iglesia y la nobleza. La iglesia y la nobleza, sí, controlan la Edad Media, pues, ¿no? ¿Cómo es el hombre medieval? Eh, ¿Cuál es la recompensa del hombre medieval? ¿Recuerdan? Los alimentos. La tierra. Profesor, ¿me escucha? Profe, su micro. Claro, el hombre medieval tiene que pensar y actuar según cómo le manda la iglesia ahora para encontrar, ¿sí? Más tarde, ¿sí? Para encontrar en el otro mundo, ¿sí? Su recompensa, pues, ¿no? Entonces, sobre esto vemos, pues, ¿no? Edad Media, la forma dominante de la organización económica fue el feudalismo. ¿Se acuerdan del feudalismo? ¿Se acuerdan del Sí. feudalismo? Claro, el feudalismo significa la acumulación de tierras, ¿no? La propiedad legal de la tierra se encuentra en manos de reyes y señores feudales. Eso es lo que está pasando, ¿cierto? La tierra se encuentra en las manos de los reyes y los señores feudales. Ya está. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Luego voy a tener también, se caracteriza por la carencia de la integridad política, carencia de integridad política, económica y social, ¿no? Unidad doctrinal de la Iglesia Católica y la aparición del mercado. La aparición del mercado. Un poco de todo lo que estábamos analizando, un poco de todo lo que ustedes también me han dicho. Esos son mis alumnos, ¿sí? Ahí está. El principal campo de estudio era la justicia. Condenaron la usura como el mecanismo de ganancias generadas por el uso del dinero, pero reconocieron al interés, ¿sí? Reconocieron al interés como un reembolso, ¿no? Reconocen al interés como un reembolso. Entonces, ¿sí? Voy a encontrar, pues, estas características y vamos a tener también algunos representantes, pues, ¿no? Vamos a tener algunos principales representantes, ¿no? ¿Cuáles serán algunos de los principales representantes? En este caso vamos a tener a Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Es discípulo de Alberto Magno, ¿sí? Introduce la idea de las necesidades humanas para
la determinación del precio de los bienes, pues, ¿no? O sea, por ese lado, vamos a poder hablar de lo que se va a llamar el precio justo. ¿Qué es el precio justo? ¿Qué es el precio justo o el justiprecio? ¿Lo conocen? Precio ideal, que no sea tan elevado ni tan bajo. Precio libre de usura. ¿Alguien más? Que el precio sea acorde al valor que tiene el objeto que está siendo vendido. Ya, ok. Claro, ¿no? Entonces sí, pues, ¿qué significa el precio justo? El precio justo es el precio real de las cosas, ¿no? A ver, actualmente nosotros podemos ver que existe un precio justo. No, ¿Sí o no? ¿Por qué? No por la oferta y la demanda. Sí, tienes razón. Tienes razón. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imagínate, ¿no? A ver, sales de, no sé, de San Marcos, de la Plaza San Marcos, que está en el local central, ¿no? Sales en la esquina y tomas un taxi. Señora, al centro de Lima, ¿cuánto crees que te puede costar? ¿Cuánto le costará un taxi desde el local central de San Marcos hasta el centro de Lima? 10 soles. 20. 25, Gerardo. 25, 23. Depende si hay tráfico también. A esta hora, Depende. un taxi de la central, de la Pere que está en Ciudad Universitaria, en Colonial, al centro de Lima. Un taxi a esta hora. 20 soles eran. A menos que sea un taxi pirata y te compre más. No, un taxi normal. Vamos a analizar, pues. Un taxi normal, gente. A ver. ¿Qué dicen? ¿Cuánto 15 cobrará? soles. 15 soles, profe, para mí, mínimo. 15 soles. Máximo Claro, te esta puede hora comprar 15 20. soles. No, bueno, es que del 8 para adelante, ahí sí te pueden cobrar más. Porque a esa hora es más peligroso, en teoría. Ya 18 para nadie. Ya, ya. Sí, pues, ¿no? O sea, si vamos a analizarlo, vamos a ver el precio desde un punto al centro de Lima. Debe costar entre 15 soles, pues, ¿no? Por ahí hasta 18, yo creo que muy bien pagado. Sí, ya por ahí más o menos lo que ustedes han calculado. Ya, a ver, vea, analicemos precio justo, ¿ah? Ya. A ver, misma operación. 24 de diciembre, 11 de la noche. 'Ah, 25. la madre! No, yo Va a digo subir el 30, 30, 30, 30, 30, 35. 30. 30, 30, 30, porque encima que es Nochebuena y hay muchos carros, encima es retarde. Te Habría tiene sido- toda la excusa para cobrarte de más. Ya, sí, estoy de acuerdo con ustedes. Válido el análisis. Sí, pues no, miren cómo cambiamos, ¿no? De un día regular a un día especial, cuando de repente la distancia es la misma, ¿cierto? Entonces, ¿podemos hablar de un precio justo en estos tiempos? No, pues, ¿no? O sea, hablamos de un precio que sea por oferta y demanda, como bien alguien de ustedes lo dijo hace un ratito, ¿sí? Entonces, precisamente,
Eso es un poco de las cosas a lo que se estaba centrando, ¿sí? Durante la Edad Media, el análisis, pues, de Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Introduce las necesidades humanas para la determinación del precio de los bienes, ¿sí? El interés de la justicia lleva al desarrollo del precio justo sobre una base normativa, pues, ¿no? Ahí está entonces. Ahí está Santo Tomás. Ahí está también el pensamiento durante la Edad Media. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Avanzamos? Profesor, una pregunta. Dime, dime. Sí. ¿La escasez afectaría el precio justo? Lo que pasa es que el análisis del precio justo tiene otra finalidad. Acuérdate, el dinero se crea para hacer intercambio. Si el dinero se crea para hacer intercambio, ¿sí? Entonces el dinero no entra a ese análisis. Simplemente el dinero sirve para hacer compra y venta, ¿sí? Desde la acumulación para adelante, ¿sí? Entonces la gente, si cree que el dinero debe servir para acumularse, entonces empieza a sacar provecho de los precios porque mientras más precio gane, ¿sí? Más acumula. Dentro del análisis real, no debería, ¿sí? Dentro del análisis real no debería porque lo que tú estás planteando ya pertenece a oferta y demanda. ¿Estamos claros? Sí, profesor, gracias. Pregunten, gente, pregunten, participen, ¿sí? Avanzamos por acá, avanzamos por acá. Avanzamos por acá. Evolución del pensamiento económico. Escuela mercantilista, ¿sí? Ahora vamos a entrar con los mercantilistas. De la Edad Media para acá, de la Edad Media para acá, ¿sí? A eso le vamos a llamar lo que es, ¿sí? La etapa científica, ¿ya? De la Edad Media para acá va a ser la etapa científica. Todavía hay algunas polémicas, ¿sí? Todavía hay algunas polémicas sobre si es que la escuela mercantilista pertenece o no pertenece, ¿sí? A lo que va a ser, pertenece o no pertenece a lo que va a ser la etapa científica, ¿ya? Pero nosotros vamos a tomarlo así, ¿ya? Vamos a tomarlo así. Eso ya son debates económicos ya de otro tipo de índole. Entonces, a ver, yo voy a hacer algo con ustedes. Les voy a explicar, ¿sí? El espacio-tiempo, el contexto, ¿ya? Les voy a explicar el contexto, les voy a explicar lo que está ocurriendo, ¿sí? Durante el tiempo que aparecen las doctrinas. Vamos a argumentar también, les voy a contar por qué es que se mide la riqueza de cierta forma y vamos a ver también si están de acuerdo, ¿no? Vamos a ver si es que están de acuerdo en que el Estado intervenga o no, ¿sí? En el mercado. ¿Listo? Y de esa manera ya ustedes van a tener un panorama más claro. Por favor, tienen que estar con su material ya, porque tienen que ir anotando, tienen que ir reconociendo lo que estamos analizando. Les sugiero eso. Deben de tener su material al lado, porque ustedes tienen que repasar, ¿sí? Y el material de la pre es lo importante. Ya están todos con su material, si no para darles un minuto, ¿ah? ¿Sí? Les recomiendo que lo impriman, ¿sí? Bueno, también en su casa con su LAC también ustedes pueden hacer ventanas, resumen, pues no hay problema, pues, ¿no? No hay problema, ¿no? Ya, depende cómo se sientan más cómodos, ¿sí? ¿Listo? ¿Entramos? ¿Ya estamos? Entonces, vamos a arrancar nosotros con los mercantilistas. Estamos con los mercantilistas. Cuando hablamos de los mercantilistas, ¿sí? Lo primero que tenemos que ubicar, como les había dicho hace un rato, es el espacio-tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo para cuando se va a desarrollar esta doctrina? ¿Qué es lo que está pasando para cuando se va a desarrollar esta doctrina? ¿Sí? Entonces, para tener en claro lo que está pasando durante la época de los mercantilistas, es que vamos a vivir el coloniaje. ¿Se acuerdan del coloniaje? ¿Se acuerdan del coloniaje? La invasión de colonias. Claro. O sea, los mercantilistas se van a desarrollar durante la época colonial, ¿no?
Ya, sí, pues las colonias. Entonces, ¿qué era una colonia? ¿Cómo es que se daba esto del coloniaje? ¿Quién se acuerda? Bueno, de lo que había leído en ese tiempo, creo que Portugal y España pensaban en expandir eso de las mercancías en China y en India, y ahí es donde empezaban a hacer sus viajes. ¿Alguien más? Una colonia es un territorio administrado por una nación extranjera. ¿Alguien más? ¿La colonia es un territorio que sirve para la explotación de materias primas? Ya. Ya. Listo. A ver. Cuando hablamos de los mercantilistas, ¿sí? Ya tiene que estar claro que vamos a ver, ¿sí? El tema del coloniaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que vamos a llamarle coloniaje, ¿sí? Vamos a llamarle coloniaje cuando una economía, una nación o una economía, ¿sí? Más fuerte y más grande que la otra, ¿sí? La invade. Una economía más fuerte y más grande que la otra, la invade. ¿Sí? Naturalmente, ¿para qué la va a invadir? Para obtener riquezas. Para explotarla. Sí, claro. Perfecto, doctores. Sí, pues para obtener riqueza o para explotarla. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces hay que entender que los mercantilistas se están desarrollando durante una época colonial. ¿Sí? Época colonial. Entonces los mercantilistas abordaban los problemas de los orígenes de la riqueza de los países, ¿no? Y de los modos de incrementarla. Para ello la riqueza no se fijaba en producción, sino en el comercio, subrayando ahí ya, ¿sí? Se fijaba, no se fijaba en la producción, sino en el comercio y en la circulación. Bastante importante esto de los mercantilistas. Y estamos naturalmente durante un momento colonial, ¿cierto? Ellos no tienen idea de las ventajas comparativas, pues, del comercio internacional. Consideraron que cuanto más ganara el país A, menos quedaría para los países B y C, ¿no? Cuanto más ganara el país A, menos quedaría para los países B y C. Por lo que desarrollaron instrumentos proteccionistas, ¿sí? Desarrollaron instrumentos proteccionistas de la economía interna, ¿no? A ver, el proteccionismo, ¿no? ¿Qué es el proteccionismo, gente? Les explico. ¿Qué se entiende por proteccionismo? ¿Qué sería el proteccionismo? El proteccionismo viene a ser cuando los países cuidan, ¿sí? Los estados cuidan el mercado interno de sus países. Claro, los países cuidan su mercado interno. ¿Cómo se va a cuidar el mercado interno? ¿Cómo se va a cuidar el mercado interno de los países? El mercado interno de los países se va a cuidar a través, ¿no? A través de los aranceles. De esa forma, de esa manera se cuida el mercado interno en un país. ¿Por qué? Porque para cuidar el mercado interno lo que necesitamos es que no entren productos extranjeros a la economía. ¿Sí? No deben entrar productos extranjeros. ¿Qué pasa si tú compras un producto extranjero? Si tú compras un producto extranjero, ¿estás fomentando la producción nacional o estás fomentando la producción del otro país? Del otro país. Claro. Si tú compras un producto extranjero, estás fomentando la producción del otro país, ¿sí? No estás incentivando tu producción nacional. Entonces estás haciendo que se desarrolle otra economía, no la tuya. Y como mucha gente no entiende de esto, ¿sí? Como mucha gente no sabe, no entiende de esto, entonces el Estado hace proteccionismo a través de los aranceles. ¿Qué son los aranceles? Los impuestos a la importación. O sea, si vas a traer un producto de fuera, de otra economía,
tienes que pagar arancel. ¿Estamos claros? Sí. Ya está, anoten, subrayen. ¿Sí? Postulaban la intervención activa del Estado en la vida económica, ¿sí? Para que ingrese al país la mayor cantidad de dinero y saliera, ¿sí? Lo menos posible de dinero, ¿sí? De esa manera se hace el proteccionismo, cuidando el mercado nacional. ¿Listo? Ahí tengo el proteccionismo, entonces tengo el cuidado del mercado. Cuido el mercado nacional. Ya está. Entonces, naturalmente, como era un mundo colonial, como les estaba contando, ¿sí? Va a haber, pues, ¿no? Va a haber explotación, pues, ¿no? Va a haber explotación de las economías más grandes a las economías más pequeñas, ¿sí? A través del coloniaje. ¿Y cómo creen que se mide la riqueza? ¿Cómo se medirá la riqueza en este periodo? Acuérdense que había explotación. ¿Qué era lo que se llevaban, por ejemplo, los españoles de ahí, cuando invadieron esta zona? Los metales preciosos. Loro. El ¿Loro? oro. ¿Loros? Oro. Oro. Ah, ya. Yo escuché el oro. Los Ya, está bien. lingotes. Ya, está bien. Ya, claro. Entonces, gente, ¿cómo creen que se mide la riqueza? Mediante balances Mediante comerciales. la acumulación de metales preciosos. Ambos. Claro, la riqueza se va a medir por la acumulación de los metales preciosos, ¿ya? Miren, podemos decir oro y plata, porque sí, pues, ¿no? ¿Sí? De esta parte del mundo lo que se llevaban era oro y plata, ¿no? Es cierto, es válido, ¿sí? Pero técnicamente se le va a llamar metales preciosos, ¿ya? ¿Por qué se le va a llamar metales preciosos técnicamente? Porque no en todas partes del mundo hubo oro y plata, ¿no? En otras partes del mundo, en otras colonias, hubieron otros tipos, ¿no? Otros tipos de metales preciosos. A ver, para que no se queden con la duda, vamos a hablar de un ejemplo, ¿ya? A ver, ¿se acuerdan del África? Sí. Sí. ¿Ya? ¿Cómo era el África? ¿Era un lugar muy rico o Era no? muy rico. Claro. Estaba en la tierra, ahí sacaron mucho oro, esmeraldas, diamantes, joyas, muchas joyas ahí sacaron en África. Sí, el Piedras África, preciosas. sí, el África era una de las zonas más ricas del mundo, ¿no? Tenían todo, tenía flora, tenía fauna, tenía muchos recursos, ¿no? La verdad, tenía de todo, ¿no? Sí. Lo Y sobreexplotaron. claro, Literal. justamente Igual que acá se llevan todo el oro y la plata, ahí en África se llevan todos los metales preciosos, el diamante y las esmeraldas. sí, sí, así ocurrió. Eso fue lo que pasó. Entonces, el África, pues, a partir de ahí nosotros podemos darnos cuenta que va a tener también diamantes, pues, ¿no? El África era una zona que estaba infectada de diamantes. Tenían demasiados diamantes, ¿no? Y miren, ¿no? Miren lo que ha pasado con el proceso de la colonización, ¿no? El proceso de la colonización que ha hecho en el África, ¿sí? Lo ha vuelto una de las economías más pobres del mundo, pues, ¿no? Bastante lamentable. Ya está. Entonces la riqueza será medida a través de la acumulación de metales preciosos. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Estarán a favor o en contra? ¿Sí? Los mercantilistas, ¿estarán a favor o en contra de la participación del Estado en la economía? A favor. A favor. A favor. Por a favor. Los demás, mis demás alumnos, A favor también. sí, pues. Ahí lo dice muy claramente. Es más, gente, ¿saben qué? Tienen que darse cuenta ustedes de eso por las características que estamos revisando, ¿no? Estamos hablando nosotros de
estamos hablando nosotros de que hay proteccionismo, de que hay coloniaje, por lo tanto, sí, está bastante claro, ¿no? Está bastante claro que esta doctrina está a favor de la participación del Estado, pues, ¿no? Es necesario, pues, ¿no? Para los procesos colonizadores es necesario, el Estado es el que participa. ¿Queda? ¿Queda claro? Sí. Yes. Ok, ok, ok. La escuela fisiócrata, ¿sí? La fisiocracia, la escuela fisiócrata. Cuando hablamos nosotros de la escuela fisiócrata, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de la escuela fisiócrata, ¿sí? Ahora vamos a poder apreciar nosotros de que esta escuela aparece, ¿sí? Cuando aparece esta escuela, va a hablar del orden natural, ¿no? Los fisiócratas se van a basar en el orden natural. ¿Por qué? Porque ellos afirman que la naturaleza es perfecta, ¿sí? Ellos afirman que la naturaleza es perfecta. Ellos afirman que la naturaleza, ¿sí? Hace todo bien, ha creado al mundo, ¿sí? Lo ha creado todo, ¿sí? La naturaleza es perfecta, lo ha creado todo, dirige los destinos de la vida, por lo tanto, también, ¿sí? Debe regir, ¿sí? Debe regir los destinos económicos, ¿no? Ese es el argumento que van a tener los fisiócratas cuando aparecen, ¿sí? Entonces, la naturaleza es lo máximo, la naturaleza es todo. La naturaleza debe regir también, ¿sí? Los destinos económicos, ¿sí? Ese es su análisis. Eso es lo que eso es lo que los fisiócratas van a plantear. ¿Estamos claros? Sí. Listo. Entonces, bajo esos planteamientos aparece la escuela, pues, ¿no? Aparece la escuela que la vamos a tener, que, como bien ven ustedes, surge en Francia, pues, ¿no? ¿Sí? Esto va a surgir en Francia, esto va a aparecer en Francia. Surge en Francia en el siglo XVIII como oposición al mercantilismo y plantea que la riqueza de un país se encuentra en el mayor aprovechamiento del factor tierra, ¿sí? La fisiocracia. A ver, gente, si los fisiócratas responden a un orden natural, tal como lo estamos analizando, los fisiócratas responden a un orden natural, ¿cuál será el principal factor productivo? La tierra. ¿Qué dicen los demás? ¿Se quedaron en silencio? ¿Cuál será el principal factor productivo? La tierra. La agricultura. El principal factor productivo es el factor tierra. Minería. El principal factor productivo es el factor tierra. Es la cosa. Ya está. Y si el principal factor productivo es el factor tierra, gente, ¿cuál será? ¿Cuál será la principal actividad económica? La agricultura. Agricultura. Factor tierra. La agricultura. Sí, la agricultura. Sí, la agricultura. Por todo esto, entonces, ¿cómo se medirá la riqueza? Por todo esto, entonces, ¿cómo se medirá la riqueza para esta doctrina? Por las cantidades de terrenos que tiene.
¿Qué dicen los demás analizando? A ver. ¿Cómo se mide la riqueza a todos? Mediante la producción. ¿Qué tipo de producción, pues? ¿Qué tipo de producción? Producción agrícola. Producción agrícola. Extensiva. Claro, producción agrícola, gente. Sí, perfecto. Entonces, acuérdense, cuando hablamos nosotros de los fisiócratas van a proponer un orden natural, ¿sí? Porque la naturaleza debe regir los destinos económicos. Va a proponer también que el principal factor productivo es el factor tierra, ¿cierto? ¿Sí? Y que la principal actividad es la agricultura y todo esto me va a llevar, ¿sí? A que va a existir, ¿no? Todo esto me va a llevar a que va a existir una producción agrícola que va a ser la forma en cómo se mide la riqueza para esta escuela. Subrayen ahí, resalten ahí, tomen nota, ¿sí? Por todo esto, ¿sí? Los fisiócratas, ¿sí? Miden la riqueza a través de la producción agrícola. Ahí está entonces, ¿no? Se convierte en la primera escuela de pensamiento en la economía, que combina el estudio de la economía y la matemática. ¿Sí? La palabra fisiocracia significa poder de la tierra. Para esta escuela, la producción significa creación de un excedente, es decir, ¿sí? Es productiva aquella industria que produce más de lo que consume en el proceso. Empieza su análisis, empieza el análisis, ¿sí? Del proceso de interacción entre la renta y el gasto que denominó la tabla económica, ¿no? La tabla económica es la tabla de Kessler, pues, ¿no? Evaluar las políticas que favorecen el crecimiento económico. Ahí está entonces la escuela fisiócrata. Ahí está la escuela fisiócrata. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Chévere, avanzamos. ¿Sí? Ellos están naturalmente en contra de la participación del Estado, pues, ¿no? ¿Por qué estarán en contra de la participación del Estado? Porque naturalmente plantean la libertad de las actividades económicas, ¿no? Y el orden natural, pues, ¿no? Como plantean el orden natural, no quieren participación del Estado. Avanzamos, gente. Avanzamos. Vamos a llegar a la escuela clásica. Vamos a llegar a los clásicos. Cuando hablamos de los clásicos, tenemos que hablar de el principal representante de la escuela clásica. ¿Quién será el principal representante de la escuela clásica? Adam Smith. Adam Smith. Adam Smith. Sí, el principal representante de la escuela clásica va a ser el señor Adam Smith. ¿Sí? El principal representante de la escuela clásica va a ser Adam Smith. Siempre que hablamos de los clásicos, es necesario hacer un poco hincapié en Smith, ¿no? Que es el principal representante de la escuela y que va a ser también el padre de la economía. Les cuento.
Smith también va a ser el padre de la economía, ¿sí? Entonces, Smith es un pensador puro, pues, ¿ya? Smith es un tipo, es un pensador, es un hombre que para muy concentrado en sus ideas, en sus cosas. Ese es Smith, ¿cierto? Y Smith, pues, va a ser un estudiante de filosofía, pues, ¿no? Él estudia filosofía, ¿sí? En Glasgow, en Escocia, ¿no? En Escocia estudia filosofía Smith, ¿no? Y él, desde sus inicios en la facultad de filosofía, él estaba analizando bastante, ¿sí? Él analizaba lo que es, él analizaba lo que es el, lo que hacía a la gente elegir entre una cosa u otra, ¿no? Sí. Él está muy dado a ese aspecto filosófico, ¿no? Una de las primeras obras que escribe es Teoría de los Sentimientos Morales. Pero entonces Smith va a dar el paso a la economía de alguna manera fácil, porque si tú te pones a analizar un poco más a fondo, ¿sí? Esa parte de la filosofía está planteado también en lo que es la conducta del consumidor, ¿sí? Porque la conducta del consumidor también, o el consumidor tiene que ver en qué elegir, ¿no? Tiene que elegir entre una cosa u otra, ¿no? Y también es parte del análisis, ¿no? ¿Sí? Poder entender qué es lo que va a elegir un consumidor, ¿sí? Ahí voy a tener entonces lo que es el pensamiento ¿sí? De Smith. Y Smith, naturalmente, cuando da el paso a la filosofía, ¿no? A la economía, ¿no? Va a escribir su principal obra. ¿Cuál va a ser la obra principal de Smith en economía? ¿Alguien se La acuerda? riqueza de las naciones. Sí, claro. La causa de la riqueza, la causa de las riquezas de las naciones, ¿no? La causa de las riquezas de las naciones va a ser la obra de Smith, ¿no? Y naturalmente, pues, ¿no? Él se va a adelantar a la época. Smith va a ser un visionario, pues, ¿no? Porque Smith, para cuando escribe La causa de la riqueza de las naciones en 1776, ¿no? De la fecha, él va a plantear de que en algún momento, una, ¿no? De que de que las naciones son ricas por la especialización del trabajo, a diferencia de las naciones que no son ricas, ¿cierto? Y también lo que vamos a encontrar, es que él, dentro de sus análisis económicos, se va a adelantar a la época, ¿no? Smith va a asegurar para esas fechas, ¿sí? Va a asegurar de que los diversos mercados del mundo van a convergir en un mercado único. Los diversos mercados del mundo, ¿sí? Convergen en un mercado único, ¿sí? O sea, todos los mercados de todos los países van a generar un mercado único, van a converger en un mercado único, en ese único mercado donde toda la gente pueda comprar y vender en ese único mercado. ¿Reconocen ese proceso? A ver, Monopolio. Monopolio. no. Todas las personas puedan comprar en un mercado donde todos los mercados han convergido. Todos los mercados, ¿sí? A todos los mercados se puede tener acceso. ¿Bolsa de valores? No está por Mercado ahí. libre. No está por ahí. Es una característica. Libre mercado. Oferta y demanda. A ver, todos los mercados del ¿Libre mundo, comercio? todos los mercados del mundo convergen en un mercado único. O sea, todos los mercados del mundo se mezclan en un mercado único, donde todos compramos y ¿Globalización? vendemos. Eso, globalización, doctores. Bien ahí, ¿ah? Bien, muchachos, bien. Bien. Ahora ya están atentos. Sí, Smith, para su época, sí, ya había predicho el tema de la globalización. Por eso es que va a ser el padre de la economía. ¿Listo? Vamos a entrar con los clásicos. Vamos a entrar con los clásicos para que no nos vaya a ganar la hora. Entonces, cuando hablamos de los clásicos, vamos a ver que estos aparecen a fines del siglo XVIII, en el contexto del desarrollo de la revolución industrial y el surgimiento del capitalismo, ¿sí? Con el nombre de economía política, ¿sí? Plantea una economía de libre comercio sin la intervención del Estado, ¿no? ¿Sí? No quiere intervención del Estado, ¿sí? Todo lo regula el mercado, ¿sí? El trabajo como fuente de la riqueza, ¿sí? Es la última instancia y depende de la división del trabajo y la especialización. El trabajo como fuente de la riqueza, que en última instancia depende de la división del trabajo y de la especialización. Para aumentar la riqueza, una nación se tenía que aumentar el factor trabajo y el grado de su productividad.
Para aumentar la riqueza, una nación se tenía que aumentar el factor trabajo y el grado de su productividad. Ahí está Smith. Una de las partes fuertes acá es la especialización y la división del trabajo, gente. ¿Ah? Sí, eso subrayenlo ahí, que ahí está con rojo. Sí, esa es la parte importante en cómo se va a medir la riqueza para esta escuela. ¿Sí? A ver, ellos son los liberales. ¿Sí? Ellos son los liberales. ¿Por qué el término liberal? Ellos son los liberales porque ellos creen en la libertad. ¿Sí? Ellos hablan de la libertad de mercado. ¿Sí? La libertad, ¿sí? La libertad dentro de la economía. ¿Sí? ¿Cierto? Y ellos son también defensores de la propiedad privada. Ellos van a defender la propiedad privada. Ellos dicen y aseguran, ¿no? De que la gente tiene derecho, ¿sí? A disfrutar aquello que ha logrado producto de su esfuerzo. O sea, si tú estudias más, trabajas más y te esfuerzas más, a ver, tú estudias más, trabajas más, te esfuerzas más, ¿ganarás más o ganarás menos? Más. Claro, si alguien se esfuerza más, trabaja más, estudia más, va a ganar más, lógicamente, ¿no? ¿Sí? A diferencia de otros que no lo hacen. Y si trabajas más, estudias más, te esfuerzas más, ¿te podrás comprar tu carro o no? Sí. ¿Te podrás comprar tu casa o no? Sí, Claro, ¿no? Si estudias, te esfuerzas, trabajas más que el resto, te podrás comprar todas tus cosas, ¿no? ¿No? ¿Y qué tal si otra persona no quiere trabajar más, no quiere estudiar más, ¿sí? No quiere esforzarse más? ¿Podrá comprar también lo que guste? no, No, pues. Entonces, aquellos que se esfuerzan y aquellos que se esmeran, ¿sí? Podrán lograr lo que necesiten, ¿no? Y podrán obtener lo que quieren y tienen que disfrutarlo, porque para eso se han esforzado, ¿sí? Por eso defienden la propiedad privada, porque la gente tiene derecho a disfrutar, ¿sí? Las cosas que ha obtenido producto de su trabajo y producto de su esfuerzo. Planteamiento de Smith y de los clásicos. Por eso son defensores de la propiedad privada. El Estado debe, ¿no? Proteger la propiedad privada, porque naturalmente los que lo han conseguido los producen con su esfuerzo. Ahí está, es considerado el padre de la economía por la publicación de su libro Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Ahí está el mito. Profesor, Teoría del disculpe, valor, ¿sí? ¿podría explicar acerca de la mano invisible de Adam Smith? Ya. ¿A qué se refiere con la mano invisible? Él plantea que el mercado se regula solo, que no hay necesidad de la intervención del mercado. ¿Cómo es que no hay necesidad de la intervención del Estado? ¿Cómo es que se regula solo el mercado? El mercado se regula solo por la oferta y la demanda, ¿no? A esto le llama, ¿sí? La teoría de la mano invisible, ¿no? Porque, o sea, que no se necesita de otra cosa, ¿sí? Más que la misma interacción de los agentes económicos que van a lograr que el mercado se regule. A eso se refiere con la mano invisible. Solo que para la época él lo llamó así. ¿Listo? Gracias, profe. Teoría del valor, de nada, el cual se determina cuando se realizan los intercambios de bienes por dinero o por otros bienes, ¿no? Especialización, las ventajas aumentan las habilidades y la destreza del trabajador, ahorro del tiempo, ¿sí? Y vamos a ir viendo también que va a ir apareciendo la máquina. Tenemos al segundo representante de la escuela clásica,
¿Quién será el segundo representante de la escuela clásica? El segundo, Carla. ahí está, Ricardo. claro. Ajá, ahí está, gente. El segundo representante de la escuela clásica va a ser David Ricardo. ¿Sí? Ahí tengo mi segundo representante. Ricardo, entonces. ¿Cierto? ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Sí? Utiliza el método deductivo para construir un sistema de pensamiento sostenido en tres pilares, ¿no? La teoría de la renta, el principio de la población de Malthus y los salarios. La teoría clásica de la renta que aplica la ley de los rendimientos marginales decrecientes para determinar la renta agrícola como la diferencia entre el producto de la mejor tierra y el de la peor tierra de cultivo, ¿no? Con las mismas cantidades de trabajo y de capital. Ricardo se basa mucho en lo que es, aparte va a hacer bastantes estudios en lo que va a ser comercio internacional, ¿sí? Él va a hacer comercio internacional. Abordó el estudio del comercio internacional introduciendo la teoría de las ventajas comparativas, en que pretendía demostrar que un país incluso se puede beneficiar al importar mercancías en las que es absolutamente más eficiente que el otro país, pero que deja de producirlos para una mejor especialización del trabajo. ¿Listo? Y luego vamos a ver a la escuela socialista. Cuando vemos la escuela socialista, ¿quién será el principal representante de la escuela socialista? Marx. Karl Marx. Karl Marx. Claro. Marx. Cuando hablamos de la escuela socialista, hablamos de Marx, ¿no? Marx es el principal representante de la escuela marxista, ¿no? Crítica a la economía política inglesa, o sea, la economía capitalista, concibiendo una sociedad basada en la organización social de las clases que se encuentran en conflicto entre ellas, ¿no? Situación que impulsaba los cambios, ¿sí? A las revoluciones como la Revolución Francesa, el levantamiento de los esclavos en Roma, los campesinos en el feudalismo. O sea, todas estas cosas también van a servir como argumento, ¿sí? Entonces, para ellos, la propiedad privada de los medios de producción es uno de los pilares del capitalismo y explica el origen de la desigualdad. Ahí está Marx, ¿no? Desarrolla la teoría de los salarios, donde explica que el valor de la fuerza del trabajo se puede dividirse en una cantidad, ¿no? Puede dividirse en una cantidad necesaria para la subsistencia del trabajador, ¿sí? Domina trabajo socialmente necesario que determine el salario del trabajador y una cantidad que puede ser mayor o menor que la otra, ¿sí? O parte denominada plusvalía, ¿no? A ver, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aparecer Marx, ¿no? Va a aparecer Marx en un concepto de igualdad, ¿no? Todos son iguales, dice Marx, ¿sí? Hombres y mujeres por igual, todos son iguales, ¿sí? Todos somos sangre del mismo color, todos necesitamos lo mismo y todos queremos lo mismo. Marx va a tener un pensamiento distinto, ¿sí? Naturalmente, este pensamiento de Marx se va a dar dentro de un contexto, ¿no? El contexto de la revolución industrial. Cuando se da la revolución industrial, aparecen las máquinas, ¿cierto? Entonces las máquinas, como en el caso del campo, entre otros, ¿sí? Van a desplazar a los trabajadores. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Los trabajadores, ¿sí? Van a ser reemplazados por las máquinas porque los tractores van a hacer el trabajo que hacían los agricultores más rápido y en menos tiempo. Entonces estos se van a trasladar a las ciudades, ¿sí? Eso es lo que va a ocurrir. Los trabajadores se van a trasladar a las ciudades y las ciudades no van a estar preparadas para poder recibir a tanta gente, ¿no? Y van a existir ya, estos son los inicios de las fábricas, entonces ellos, al ser muchos y al querer trabajar, sí, van a competir entre ellos y los salarios van a ser bajos, ¿no? En ese contexto aparece él, pues, ¿no? Entonces había un clima de pobreza, ¿no?
En ese contexto va a aparecer Marx y Marx, entonces lo que va a plantear, ¿sí? Es la teoría de la plusvalía, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el único factor capaz de generar riqueza? Aseguran los socialistas o los marxistas. ¿Cuál es el único factor capaz de generar riqueza? El factor trabajo. Solamente el factor trabajo genera riqueza. Entonces, si solamente el factor trabajo genera riqueza, ¿quién es el que está generando la riqueza en la fábrica? Solamente el trabajador, nadie más. Por eso le corresponde la mayor cantidad de ganancia, ¿no? Que en la práctica no era así, que en la práctica lo obtenía el dueño de la fábrica. A eso le llama plusvalía, ¿no? Oye, se están apoderando de la mayor cantidad de dinero cuando tú eres el que genera la riqueza, ¿sí? Porque tú eres el que hace la transformación de la materia prima al producto terminado, ¿sí? Entonces las ideas además pues van a contar cabida en el pensamiento de la gente que en ese tiempo no la pasaba muy bien porque tenían salarios muy bajos y trabajaba demasiado. Y entonces ellos van a cogerse el pensamiento de Marx rápidamente y va a empezar, pues, ¿no? Van a empezar los conflictos, ¿no? De lo que en algún momento se les va a llamar también la lucha de clases, pues, ¿no? Porque hay mucha gente ganando poco y trabajando un montón, ¿sí? Y unos poquitos que son los dueños de las fábricas que ganan demasiado, ¿no? Voy a tener un segundo representante de esta escuela, va a ser Engels, ¿cierto? Entre varias obras publicadas contribuyó con un estudio del desarrollo histórico de las familias, la aparición y consolidación de la propiedad privada y la presencia del Estado. ¿Qué dicen? ¿Están a favor o en contra de la participación del Estado, esta escuela? A favor. A favor. Sí. Ya, ¿y por qué están a favor, pues? ¿Por qué esta escuela está a favor de la participación del Estado? Bueno, si su funcionalidad es óptima, puede realizar subsidios y eso favorece al pueblo. Ya, pero no hemos dicho eso. En la explicación no hemos hablado de nada de eso. Según lo he explicado, por qué, por qué esta escuela está a favor de la participación del Estado? Para regular los precios. Para distribuir la propiedad privada. Generar orden, que todos tengan igualdad y equidad. No hay algún desorden, una expropiación de propiedades. Y para proteger el producto nacional generando aranceles. Me parece bien por parte. Ya, pero aquí no hemos hablado de aranceles, ¿ah? Eso lo hemos visto en los mercantilistas. Ya, a ver. Bueno, esta escuela, pues, es participación del Estado pura, ¿no? Porque esta escuela lo que está planteando es que el Estado, dueño como factor, el Estado dueño de los factores productivos, ¿sí? ¿Sí?
Para los socialistas, la propiedad privada de los medios de producción, sí, es uno de los pilares del capitalismo y es origen de la desigualdad. ¿Qué es lo que ellos combaten? Pues, ¿no? ¿Sí? Ellos combaten la desigualdad. Entonces, para ellos, ¿sí? Los medios de producción tienen que ser del Estado. ¿Sí? Anotando ahí, ¿ah? Los medios de producción tienen que ser del Estado. Es lo que plantean ellos. Cuando los medios de producción son del Estado, entonces el Estado va a ser el que administre. Y como el Estado va a ser el que administra, ¿sí? Va a poder repartir a los que realmente necesitan. Eso es lo que están planteando. Por eso que la participación del Estado es total. ¿Como un tipo de comunismo? Claro. Claro. Entonces no. Claro Me que estaba se llama confundiendo como el claro, anterior. se llama socialismo, no se llama comunismo. ¿Ah? Y para nada hay comunismo, ese es otro término. Se llama socialismo. ¿Estamos claros, doctores? Sí, sí. Luego, ya habíamos visto esto, luego va a venir, había retrocedido un poco para apoyar esa parte, luego va a venir la escuela neoclásica. Va a terminar la escuela socialista, ¿no? Va a venir la escuela neoclásica, surge como una reacción a la escuela socialista y defender el liberalismo económico, pues, ¿no? Esta escuela dejó a un lado los asuntos clásicos como la distribución de la riqueza y la teoría del valor, optimizan el bienestar en función del individuo y no de las clases sociales, ¿no? Además, hacen un gran uso de las matemáticas para apoyarse, ¿sí? Para apoyar sus conclusiones. Estudian las relaciones entre la oferta y la demanda en lugar de estudiarlas de manera separada. Hacen gran uso de la cláusula del ceteris paribus, pues, ¿no? Todo lo demás constante, ¿no? Distinción entre la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva es describir la realidad económica tal como es. La economía normativa es describir la realidad económica como debería de ser. Anoten a un costado si gustan. Repito, la economía positiva es describir la economía tal como es. Y la economía normativa es describir la economía tal como debería de ser. Uno de los representantes, Pareto, ¿sí? Y luego van a aparecer los keynesianos, otra escuela. La escuela keynesiana, gente. Keynes es otro tremendo, pues no él es John Maynard Keynes, el hombre de la Real Sociedad Londinense, ¿sí? Pero para que aparezca Keynes va a aparecer un acontecimiento fuerte en la historia universal, ¿no? Relacionado con lo económico. ¿Saben qué ocurre? El crack. Eso. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿De qué otra manera lo llamaban? La Gran Depresión. La caída de la Bolsa de Valores de New York. Eso, son mis alumnos, claro. La Gran Depresión Norteamericana, la caída de la bolsa, la crisis, ¿cierto? Todo eso, sí, se va a dar en 1929, ¿sí? En 1929 se da la crisis, pues, ¿no? La imposibilidad de la escuela clásica de encontrar soluciones a la Gran Depresión de los años 30, iniciada en USA, llevaron a la aparición de un planteamiento diferente, ¿sí? En el libro Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero de Keynes, pensamiento tan influyente que sus seguidores fueron llamados los keynesianos, ¿cierto? Los keynesianos. Ahí está Keynes. Para que exista una demanda efectiva suficiente, tiene que mantenerse el nivel de empleo y el nivel de inversión. Listo.
También aborda los estudios de los mercados donde se hacen necesarios la intervención del Estado en la economía vía la aplicación de políticas económicas. A ver, por ejemplo, ¿no? Para los keynesianos, ¿sí? El Estado y o sea, el sector público y el sector privado deben trabajar juntos, ¿sí? Ellos no están a favor de uno o a favor de otro. Ellos dicen que en economías de crisis, en tiempos de crisis, los dos sectores deben estar juntos. Tanto el sector público como el sector privado. La visión de Keynes, ¿no? Los trabajadores no ofrecían su trabajo con respecto al salario, sino con respecto al salario nominal, lo que generaba la diferencia entre la oferta y la demanda de trabajo. Los trabajadores no ofrecían su trabajo con respecto al salario real, sino con respecto al salario nominal. Ya. Keynes lo va a sacar de la crisis, pues, a los norteamericanos. ¿Cómo saca de la crisis a los norteamericanos Keynes? A través de esto, pues, ¿no? De que el Estado con la empresa privada deben trabajar juntos. De esa forma Keynes, ¿sí? De esa forma Keynes va a sacarlos de la crisis. ¿Cómo lo saca? A ver, en una economía en crisis, ¿quién debe invertir? ¿El sector público o el sector privado? ¿Quién cree? Público. Ambos. Privado. Ambos. Ya, a ver, escuchen. La crisis Privado. económica tiene que unir los dos. para invertir. Ya, a ver, vamos despejando esta duda. Privado. Ya, vamos despejando esta duda. Para eso les he preguntado, para ver qué tal piensan. Se debe aumentar el gasto público. Ya, a ver, gente. Ya les he preguntado, ¿ah? ¿Cuál debe invertir en una economía en crisis? ¿El público o el privado? A ver, escuchen acá. ¿El privado cómo va a invertir en una economía en crisis? Si la economía está en crisis. Si el privado invierte, quiebra, pues. A ver, es como que algunos de ustedes que son privados, o sea, que tengan su empresa, que son privados, vayan a invertirse en una economía que está en la nada, ¿no? Algunos de los países que están en la nada ahorita. ¿Qué va a pasar? ¿Van a ganar o van a perder? Van a perder, pues. Entonces, en una economía en crisis, el que debe quedar el paso de la inversión es el Estado. Y todo lo que necesite comprar, se lo debe comprar a los privados. De esa manera los privados empiezan a producir, si empiezan a producir, empiezan a comprar materias primas, si empiezan a comprar materias primas y a producir, empiezan a contratar personal, si empiezan a contratar personal, pagan sueldos, si empiezan a pagar sueldos, ¿sí? Las personas se empiezan a consumir y se activan las ruedas de la economía y los saca de la crisis. ¿Quiénes los va a sacar de la crisis? Ya está. Así es la cosa, gente. Nos vamos a la siguiente doctrina, la última escuela, los monetaristas. Aparecen los monetaristas a fines de los 60 y los 70, ¿sí? Con la aparición de las presiones inflacionarias, ¿no? Que no pudieron resolver las políticas keynesianas, se puso más énfasis en el dinero, ¿sí? Las autoridades económicas tienen la capacidad y poder para fijar la oferta de dinero nominal, ya que controlan la cantidad que se imprime o se acuña, así como la creación del dinero bancario. Ahí está Friedman, Milton Friedman. Friedman dice, los nuevos problemas de la época, ¿sí? Son la inflación. Y la inflación es producto de la mala administración de las políticas monetarias, ¿sí? Se opuso a las ideas de Keynes, explica la inflación como un fenómeno exclusivamente monetario, causado por el exceso de la cantidad de dinero. En consecuencia, las soluciones deben estar en la política monetaria. Si la autoridad monetaria decide incrementar la cantidad de dinero en circulación, ocasionarán que los precios suban. Entonces los agentes económicos se adaptan a los mayores precios, intensificando el fenómeno inflacionario. Hasta ahí las doctrinas. Entramos con la primera división de la economía. Economía. Ya les había explicado hace un ratito, economía positiva y economía normativa. Economía positiva, economía normativa. ¿Sí? La economía positiva es lo que es. Cuando hablamos de la economía positiva, ¿a qué nos referimos? Lo que es. Y la economía normativa es lo que debería de ser. O sea, la economía positiva describe la realidad económica tal como es,
¿sí? Y la economía normativa cuál como debería de ser. ¿Cuál de los dos creen que tendrá juicio de valor moral? ¿Lo positivo o lo normativo? Lo normativo. Como debería de ser. Lo normativo, pues, como debería de ser. Juicio de valor moral va a tener lo normativo. La economía tal como debería de ser. Problemas económicos, los problemas que resuelven la economía, ¿sí? ¿Qué bienes producir? ¿Cierto? ¿Qué bienes producir? Tenemos que producir aquellos bienes que la gente necesite. ¿Cómo producir? ¿Cómo producir? A bajo costo. ¿Cierto? A bajo costo. ¿Para quiénes producir? ¿Para quiénes se debe producir? Se debe producir para aquellos, ¿sí? Para aquellos que puedan pagarlo. ¿Sí? Para aquellos que puedan pagarlo. ¿Dónde producir? ¿Sí? Bueno, las plantas de producciones pueden ser industriales o pueden ser artesanales, ¿no? Pueden no ser industrial o pueden no ser artesanal. ¿Cuándo producir? ¿Cuándo producir? Según los tiempos, pues, ¿no? Según los tiempos, según las coyunturas, ¿no? ¿Sí? Hay que saber calcular en qué momento producir, dependiendo de lo que se quiere producir. Sistemas económicos, sistemas económicos. Vamos a ver la economía de mercado. Economía de mercado. Entonces, esta economía de mercado, las preguntas del problema económico se resuelven en el mercado, ¿sí? Se resuelven en el mercado mediante la intervención voluntaria de las personas. Mediante la intervención voluntaria de las personas, las familias son libres de elegir los bienes que comprarán según sus necesidades. Las empresas eligen los métodos de producción más eficientes, pues, ¿no? Economía de planificación central. Cuando digo economía de planificación central, todas las decisiones económicas se toman desde un gobierno central. Esta autoridad se encarga de resolver, ¿no? Quiere resolver los problemas, económicos mencionados. La producción es distribuida de manera equitativa entre los miembros de la sociedad. Economía mixta. Economía mixta. Esta economía mixta es un sistema económico que combina las dos anteriores, donde el mercado es el mecanismo principal de asignación de bienes, pero el gobierno puede intervenir, ¿no? Puede intervenir para corregir algunos problemas. Profesor, una consulta. Sí, a ver, dígame. La economía de planificación central no podría ser llamada también a la vez una economía de tipo socialista. Sí, eso es lo que les iba a decir. Y es más, Ay, así. si se dan cuenta, para eso están las banderas abajo. O sea, la economía de planificación central es un tipo de economía socialista. O sea, tiene muchas características socialistas. La economía de mercado, ¿qué tipo de características tiene? ¿A cuál se parece? ¿A la liberal? Claro.
Claro. Sí. ¿Y la economía mixta? Capitalista. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice el resto? ¿La economía mixta qué tipo, la economía mixta qué características tendrá? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿La economía mixta? Y socialista, las dos. Claro. Ambas, pues. Claro. Socialista liberal, pues. Sí, claro. Es una mezcla de las dos. Sí, bien ahí. Bien ahí, bien ahí. Perfecto, perfecto. Conceptos, eficacia, consiste en alcanzar metas establecidas por los agentes económicos. Eficacia, alcanzar metas establecidas por los agentes económicos. Eficiencia, lograr las metas con la menor cantidad de recursos. ¿Sí? Obsérvese que el punto clave en esta definición es ahorro o reducción de recursos a mínimo. Especialización. Especialización. Situación en la cual un agente económico de empresa o familia se concentra en realizar una labor específica. Interacción. Relación que se presentan en los mercados a través de las transacciones económicas. ¿Se acuerdan o no? Empresas y consumidores. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profesor, todo claro. ¿Todo claro? Sí. ¿Listo? Marquen sus claves. Marquen sus claves, gente. Nos vamos. Listo, profe. Listo. Marquen sus claves.
Listo, profe. Estamos. Sí, profesor. Pero acabamos, 25, ¿no? Sí, afirmativo. Listo, hasta la clase. Espero que les haya gustado la clase. Sí, nos vemos la otra semana, gente. Abrazos para todos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao, Gracias, muchachos. profe. Un Hasta abrazo luego, para profesor. todos. Chao, 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 chao.